Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 30, donde dice: Yo y el Padre uno somos. Como en otros pasajes se enseña claramente que la unidad es algo no solo de operación extrema, sino también y básicamente de esencia íntima, tal como nos dice Juan capítulo 5 y versículo 18. Por tanto, es evidente que también aquí no se puede haber querido decir sino esto, ya que ciertamente si el Hijo y el Padre son esencialmente uno, entonces cuando Jesús afirma «Yo y el Padre somos uno», no puede querer decir simplemente somos uno en cuanto a proveer cuidado protector a las ovejas. Téngase en cuenta que la Trinidad económica descansa siempre en la Trinidad esencial, tal y como podemos observar en Juan capítulo 1 versículo 14 y versículo 18. Nótese con cuánto cuidado se expresa aquí tanto la diversidad de las personas como la unidad de la esencia, ya que Jesús dice yo y el Padre. Por lo tanto, habla claramente de dos personas. Si esta pluralidad se manifiesta también con el verbo, en griego, una palabra nosotros somos, estas dos personas nunca se convierten en una persona. Por eso Jesús no dice somos una persona, sino que dice somos una sustancia. Aunque son dos personas, las dos son una sustancia o esencia. Se ha dicho muy bien que nos libra del Karl-Jor del arianismo, que niega la unidad de la esencia, del Esila del sabelianismo, que niega la diversidad de las personas. Así pues, en este pasaje Jesús afirma su igualdad completa con el Padre. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. La identificación de Jesús con el Padre como uno produjo una inmediata reacción entre los judíos. Todos ellos comprendieron que Cristo se estaba refiriendo a su condición divina, asunto insoportable por otro lado para ellos. Le habían preguntado si era el Cristo, y él les contestaba que es Dios. Consideradas estas como palabras de un hombre, podían ser creídas como una expresión de blasfemia. Por tanto, sobre el blasfemo caía la justicia legal de lapidación, como estaba prescrita en la ley en Lucas capítulo 24 y versículo 16. Por lo que tomaron piedras, sin duda, de las que había a mano en el recinto del santuario, donde se seguía construyendo lo que aún faltaba en el proyecto de Herodes. Pero Jesús había hecho manifestaciones suficientes durante los 3 años de su ministerio que claramente ponían de manifiesto que Él realmente era Dios. Por tanto, la negación a creer en Él no era sino una expresión malvada de pecaminosidad. Juan hace notar que volvieron otra vez a tomar piedras, repitiendo un hecho anterior, por ejemplo, en el capítulo 8 y versículo 59. El propósito interno
de los enemigos de Cristo era acabar cuanto antes con su vida. En esta ocasión, les parecía que tenían en las palabras de Jesús motivo suficiente para ello, pero sin embargo no podían tomarse la justicia por su mano, sino que debía haber un proceso judicial ante el Sanedrín, que era, por otro lado, el único que podía dictar pena de muerte conforme a la ley. Nótese que el extremismo religioso estaba manifestándose en sectores de la sociedad judía, alcanzando siempre un grado de acción mayor que el que establecía la ley. Así que acciones que conducían a la muerte de una persona sin juicio previo se estaban produciendo, como se lee, por ejemplo, en los escritos de los judíos, como por ejemplo se puede leer cuando dice: si un hombre roba una vasija del templo, o maldecía por Cosén, o tenía una amante aranea, los celotes caían sobre él. Si un sacerdote servía en el altar en estado impuro, los otros sacerdotes igualmente a él no lo sacaban al patio, sino que los jóvenes de entre los sacerdotes lo sacaban fuera del templo y lo apedreaban hasta abrirle la cabeza. Hasta aquí el comentario de los judíos. Nótese que esta acción sorprende cuando se sabe que la pena legal por esa ofensa era la administración de azotes. Los judíos, llenos de odio, pretendían pasar por alto las formalidades legales y matar a Jesús. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? A la reacción violenta de los judíos responde la mansedumbre y tranquilidad de Jesús. No hay reproche contra lo que pretendían hacer con él. No hay palabras acusadoras, ya que simplemente una respuesta calma a la acción determinada de los enemigos. Entonces, ellos querían apedrearle, y él simplemente responde. Continúa diciendo este versículo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. A lo largo de los años de ministerio estuvo haciendo buenas obras, como el apóstol Pedro dirá luego en su resurrección, cuando dice en Hechos 10:38: anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nadie podía acusarle de haber hecho el más mínimo acto contrario a lo que Dios había establecido en la ley. Nótese que todas aquellas obras fueron realizadas bajo la dirección del Padre y recordaban con el carácter de bondad, justicia y equidad que le son propias, como dijo antes, por ejemplo, en Juan capítulo 5 y versículo 37. Nunca hizo las obras por su propia determinación, sino revelando al Padre en ellas. Por tanto, las obras de Jesús son las obras de Dios. Tales acciones eran testimonio suficiente para que los judíos reconocieran en Jesús al Mesías, el Hijo de Dios. No eran pocas las obras que había hecho, sino muchas, y además todas ellas visibles y conocidas por toda la gente. Continúa diciendo este versículo: ¿por cuál de ellas me apedreáis? La pregunta formulada es comprometida para los judíos. Los enfrentaba con la causa que motivaba el apedreamiento de Jesús, que no podía ser por otra cosa que por las obras, puesto que en su ministerio estuvieron presentes continuamente junto con sus palabras. Las acciones son condenables por la ley si son naturalmente opuestas a ella, de modo que Jesús los desafía a buscar algo que justificase la acción del
apedreamiento en contra de él que se habían propuesto los judíos. Cristo había dicho que él y el Padre son uno. Las obras que hacía procedían necesariamente de Dios y justificaban la afirmación que había escandalizado a sus enemigos. Por tanto, no podían a causa de las obras acusarle de blasfemo. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La pregunta de Jesús tiene una inmediata respuesta por parte de los judíos. Cuando dice: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Nótese que ninguno de ellos estaba dispuesto a vincular palabras y acciones en Cristo. Para ellos, las obras eran una cosa, por la cual no se le podía acusar y mucho menos apedrear. Pero las palabras eran otra cosa y desvinculaban del entorno personal. Eran para ellos una blasfemia por la que se podía apedrear a un hombre. Sin embargo, la maldad de aquellos perversos hace que se contradigan a ellos mismos, puesto que, al ver las obras poderosas de Jesús, procuraban que la gente creyese que no la hacía con el poder de Dios, sino como un aliado del diablo que le daba el poder. Continúa diciendo este versículo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Esa afirmación de Jesús, que para ellos era una blasfemia, ponía también de manifiesto lo que era para ellos solo un hombre. Y el grave pecado era que, siendo un hombre, se hacía Dios. Evidentemente, eso constituía una grave ofensa, motivo por el cual buscaban afanosamente condenarlo a muerte desde hace ya tiempo atrás. En el Evangelio se aprecia claramente esto. Jesús ya había dicho que su Padre trabaja y él lo hacía también, por cuya manifestación los judíos procuraban matarlo, porque además de quebrantar el sábado, se hacía igual a Dios al llamarle Padre, como dice Juan capítulo 5 y los versículos 17 y 18. Igualmente, la afirmación de que antes de que Abraham hubiese nacido, él era, produce una reacción semejante, tomando piedras para apedrearlo, como se puede observar en el capítulo 8 y los versículos 58 y 59. Ahora, esa frase «yo y el Padre somos uno» generó la misma consecuencia, ya que para ellos Jesús era un hombre que pretendía que la gente lo considerase Dios. Aquellos manifestaban un celo intenso por la defensa de la unicidad de Dios, pero ignoraban voluntariamente el testimonio de las obras que solo Dios podía hacer. Jesús no podía ser un mero hombre que en una arrogancia pecaminosa se hacía a sí mismo Dios, sino que lo era en verdad, habiéndose hecho hombre para aproximar a Dios a los hombres y hacer la obra de salvación para todos los que creen en Él. Esta era la condenación natural y justa de los arrogantes fariseos. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? La nueva respuesta de Jesús sigue a la de los fariseos, formulada mediante una pregunta retórica que exige una respuesta positiva y que es una fórmula para introducir el discurso que ahora sigue. Continúa diciendo: ¿No está escrito en vuestra ley,
yo dije, dioses sois? Nótese que Cristo apela a las Escrituras citando un texto relativo a la intervención divina sobre los jueces que juzgan injustamente a quienes, en su función judicial, les llama dioses. Y esto se encuentra en el Salmo 82 y versículo 6. Iniciando el texto presentado al Señor en la reunión de los dioses. Dios los llama de ese modo porque tenían la autoridad divina para aplicar la ley, que también procedía de Él. Con esta cita, inicia la argumentación irrebatible delante de sus acusadores. Las Escrituras llamó dioses a hombres. Los judíos se consideraban como custodios de lo que Dios dio en su palabra. Por tanto, Jesús apela a ella. Continuará con el versículo 35, donde dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Siguiendo el argumento, le recuerda que Dios llamó dioses a quienes como jueces se ocupaban de aplicar la palabra que Él les había enviado, a pesar de que, como se aprecia en la lectura del Salmo, no eran personas dignas de ningún reconocimiento especial. Les califica de ese modo porque representaban a la justicia de Dios, tomándola especialmente en la ley que regulaba aspectos de la vida de los israelitas para aplicarla en caso concreto. Por tanto, eran partícipes del derecho divino para juzgar. Continúa diciendo este versículo: y la Escritura no puede ser quebrantada. Nadie podía negarse a entender que Dios le había llamado dioses y quedaba registrado en la Escritura. Por tanto, no podían quebrantar aquello que estaba escrito por revelación e inspiración divina. Y nótese lo que dice la palabra de Dios, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, como se puede observar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y los versículos 15 al 16, y también la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Que no puede ser desposeída de la autoridad divina y de la inherencia de que está dotada por ser palabra de Dios. Así que si llama dioses es que quiere decir aquello que dice. Podría gustar o no a quienes la lean, pero no pueden alterarla por su condición y también por su procedencia. Continuará con el versículo 36, donde dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Téngase en cuenta que aquellos no habían dicho nada del calificativo de dioses, dado a los jueces, pero se molestaban sin embargo porque Jesús se definió a sí mismo como Hijo de Dios. Por tanto, no cabe duda que la diferencia entre Jesús y los jueces es evidente. Aquellos le había llegado la palabra, pero Él era la palabra encarnada, tal como dice Juan capítulo 1 y versículo 1. Los jueces ejercían autoridad por un tiempo, habiendo nacido como cualquier otro hombre, pero sin embargo Jesús había sido enviado por el Padre al mundo. Por tanto, tenía mucho más derecho a decir que era el Hijo de Dios. Aquellos eran hijos de Dios en el sentido genérico, como miembros de un pueblo al que Dios llamó su Hijo. Pero Jesús era el unigénito del Padre, tal como dice Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 18 y capítulo 3, versículo 16. Mientras que los jueces tenían una tarea que habían recibido para ejercer, Jesús
había sido santificado, es decir, separado por Dios para el ministerio supremo de revelarlo a los hombres. Juan capítulo 1 y versículo 18. Y también llevar a cabo la obra redentora que había sido determinada desde antes de la creación del mundo. Nótese que la construcción gramatical de la frase completa debe entenderse como si dijese: al que Dios consagró y envió al mundo, vosotros os atrevéis a llamarle blasfemo, porque dice que es hijo de Dios. En esta argumentación, Jesús se presenta como superior a los jueces, incluso a los profetas, porque tanto unos como otros usan o reciben la palabra que Dios les revela, mientras que Él fue enviado al mundo por el Padre. Jesús había venido al mundo en un servicio de salvación, conforme a la voluntad del Padre establecida en el plan de redención. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús apela al conocimiento de los fariseos. Él hacía las obras del Padre, ya que todos los milagros que había realizado, así como su afirmación para perdonar pecados o dar vida eterna, son obras u operaciones divinas. A ellas orienta para que a su vista puedan dar crédito a sus palabras. Aquellas obras no son posibles desde el poder humano. Jesús había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre, como también había dicho en el capítulo 6, versículo 38. De manera que la identidad en el obrar había quedado manifiesta en el ministerio de Jesús, porque hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Capítulo 8 y versículo 29. Nadie había hecho jamás un milagro como fue el de dar vista a un ciego de nacimiento, como se aprecia en el capítulo 9 y los versículos 31 al 33. A estas obras dirige el pensamiento de sus enemigos para que entiendan que lo que él dice de sí mismo, calificándose de Hijo de Dios, es una verdad incuestionable, porque sus obras son obras divinas. Nótese que no les pide que crean simplemente a lo que dice, sino que crean porque hace las obras del Padre. Continúa ahora con el versículo 38, donde dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cerrando la argumentación, insta a la fe, haciéndole notar que las obras que hacía eran suficiente garantía para creer en sus palabras. Por otro lado, la construcción de la oración con una condición de la tercera clase indeterminada es como si dijese: si insistís en no creer en mí, no podéis dejar de creer en las obras que hice. Nótese que Cristo se refiere a ellas para que los hombres no solo entiendan, sino que también crean en Él por la realidad de aquello que pueden apreciar. La conclusión se alcanza en otra afirmación precisa de inmanencia divina, cuando dice: el Padre está en mí y yo en el Padre. Una reiteración de la unidad en el seno trinitario entre el Padre y el Hijo, idénticos en esencia pero distintos en persona. Dos aspectos se destacan en las palabras de Jesús: la unidad entre el Padre y el Hijo y la mutua inmanencia. Ambas cosas serán consideradas más adelante en el comentario del capítulo 17. Pero ahora baste aquí que tanto el Padre está en el Hijo como éste en el Padre. Así que ambos
El Padre que engendra y el Hijo engendrado mantienen por principio de vida una relación vital entre ambos. De otro modo, el Padre no puede tener subsistencia personal sin engendrar al Hijo, y éste tampoco sin el Padre que lo engendra. Pero nótese que ambos son inmanentes el uno en el otro. El Verbo encarnado en la tierra está también en el seno del Padre. Esa verdad de fe se puede apreciar en el hecho de que si Jesús hace las obras del Padre, luego el Padre está en él, haciendo conjuntamente esas obras. Cristo espera que los fariseos recapaciten en el hecho visible de las operaciones de poder realizarlas por Jesús y que comprendan por medio de ellas la relación de intimidad entre Él y el Padre, y entendiendo quién es, pueden creer también en Él. Continúa ahora con el versículo 39, donde dice: procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Para la reverdía natural de los fariseos, las palabras de Jesús, en lugar de calmar sus ánimos, generaron una mayor determinación para apresarle. El denuedo, para terminar con su vida, se acrecentaba a medida que pasaba el tiempo. No iban a apedrearlo, pero procuraban prenderlo para llevarlo ante el Sanedrín y acusarle de blasfemia y así condenarle a muerte. El propósito se repetía otra vez de nuevo. Continúa diciendo este versículo: pero él se escapó de sus manos. Sin embargo, no había llegado aún su hora, aunque cada vez estaba más próxima. Por esa razón, porque aún no era el tiempo de Dios, volvió a producirse lo que había ocurrido antes en el capítulo 8 y versículo 59, cuando dice que salió de su mano. Es decir, frustró el propósito de aquellos. Esta salida iba a suponer un tiempo alejado de Jerusalén. Aunque el verbo utilizado aquí tiene la connotación de escapar, no se trata de suponer una reacción de miedo, ya que Jesús acababa de afirmar en el discurso del buen pastor que nadie podía quitarle la vida hasta que voluntariamente la pusiera como había sido determinado por el Padre. Nótese que no dice cómo salió de su mano, pero lo que se puede destacar es que aquellos perversos no pudieron llevar a cabo su propósito. Y voy concluyendo ya con esto. Muchas personas dicen que para creer, primero tienen que ver. Si no, no pueden creer. Pero nótese que la realidad es que solo es una excusa y nada más. Ya que, por ejemplo, pese a que los israelitas vieron los milagros poderosos que Dios hizo por medio de Moisés cuando lo sacaron de Egipto, ellos, sin embargo, no creyeron. Y tampoco, nótese aquí, que los religiosos en los tiempos de Jesús tampoco creyeron, pese a haber visto los milagros numerosos que el Señor Jesús hizo. La palabra de Dios dice bien claro, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y también Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estimado y estimada oyente, me dirijo a ti en este momento y para decirte que si aún tú no has recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ahora pues yo te animo a que ores conmigo una oración de fe para recibirle en tu corazón como tu Salvador.
ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis delitos y pecados. Pese a estar viendo con mis ojos cada día el milagro de la vida, el milagro de la naturaleza y de todo cuanto tú has creado, hasta ahora no había creído. Pero ahora por fe, abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.